Antes de comenzar el análisis que vamos a realizar con el presidente del Sindicato Médico de Euskadi, con Juan Carlos Blázquez. Arratsaldeon, muy buenas tardes, doctor. Arratsaldeon, Yolanda, buenas tardes. Yo no sé si desde el Sindicato Médico de Euskadi estáis tan preocupados como lo estamos la sociedad en general con estos datos que quería ofrecerlos previo a hacer esta entrevista. Totalmente. La situación como tal es preocupante. Es más, ya estuvimos hablando de esto ya hace tiempo y fundamentalmente el problema que tenemos es que el personal está cada vez más cansado y la situación cada vez es más preocupante. En el momento en el que se nos coge y se nos abre un poco la mano y la movilidad se incrementa, las cifras se nos disparan. Estamos hablando de una cuarta ola, pero da la impresión que la tercera ola tan siquiera no dejó o no llegó a su fin, sino que nos vuelto justamente a subir la curva. Y la curva está en un plan ascendente, con cifras muy preocupantes. Hay que darse cuenta de que ya ves que se han cogido y se han dejado de, durante 2 semanas, de realizar toda aquella cirugía no programada y que pueda ser demorable. ¿Por qué es esto? Esto más que nada es porque ante una situación de cirugía tenemos que tener la reserva de camas. Las reservas, exactamente, de las camas de UCI que nos hagan falta en un momento determinado. Luego eso se ha tenido que suspender porque, lo que te digo, las cifras en UCI son muy alarmantes. Son 190 y tantos personas, me parece que ya había subido uno más, 193. Y hay que darse cuenta de que además no es, es decir, antes bajará la curva que disminuirán los procesos en UCI, porque normalmente una persona que ingresa en UCI se tira 3 semanas mínimo, de 2 a 3 semanas. Estamos viendo además de que aquellos pacientes que están ingresando en UCI son cada vez gente más joven. Luego los procesos son muy graves. He aportado también unos datos del nivel de vacunación que se está llevando a cabo por grupos de edad y también por profesiones. Aún así, vamos mal, estamos muy lentos. Estamos lentos, pero estamos yendo al mismo ritmo que nos están proporcionando aquellas dosis de vacuna. Hoy, por ejemplo, oía de que llegaban 100.000 dosis de la Pfizer como tal. Entonces, todo depende de la distribución de las vacunas. Y luego, fundamentalmente, la problemática que ha habido con AstraZeneca con los menores de 60 años. Eso, por un lado, que hace que todas aquellas justamente profesiones que has estado comentando antes en educación, en la chancha, hacen que hay que darse cuenta de que la AstraZeneca, su segunda dosis va a las 12 semanas de la primera. Ahora hemos tenido esa problemática, sé que en Cruces están haciendo pruebas con voluntarios a los cuales se les había ya dado la primera dosis de AstraZeneca y veremos a ver cómo responden en vez de ponerle una segunda dosis de AstraZeneca, una segunda dosis de Pfizer. Pero lo que te digo, en sí, el ritmo de vacunación se está llevando un ritmo dependiendo de las dosis que tenemos suministradas, nada más. Que es lento, que nos gustaría que fuera muchísimo más rápido, de acuerdo, que tenemos además unos profesionales lo suficientemente capacitados como para llevar un ritmo de vacunación mucho mayor, de acuerdo, pero es fundamentalmente debido a la distribución de las vacunas. Una pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie es: ¿cómo es posible que en Euskadi tengamos medidas de las más restrictivas de todo el Estado? Que se está llevando a cabo la vacunación, que sin embargo siguen aumentando el caso de contagios. Y decimos, ¿puede ser por las nuevas cepas? Porque son más contagiosas, porque no consideramos que cumplamos menos las medidas que en otras comunidades. Por lo tanto, esto es como un totum revolutum que no entendemos. Lo que pasa es que la cuestión está fundamentalmente en la cantidad de habitantes por metro cuadrado. Hay que darse cuenta que Euskadi tiene una alta densidad de población. Entonces, eso empeora a la hora del propio contagio. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos has comentado, es decir, ahora prácticamente en la inmensa mayoría de los contagios que se producen es por la cepa británica, cuya tasa de contagiosidad es mucho mayor que la cepa que vimos justamente en un principio.
En sí, fundamentalmente son esas la situación y las circunstancias. Puede ser que incluso seamos a lo mejor más sociables, somos más de bares, somos más de salir a la calle y eso hace que en el momento en que haya una relación social mayor se incremente la tasa de contagiosidad. ¿Cómo estáis viviendo el colectivo de los médicos toda esta tercera, cuarta ola y toda esta situación de colapso en los hospitales y demás? En sí muy mal lo que te digo. Los compañeros están totalmente alarmados. Hemos visto que la situación se empeora y de cara a un posible descanso vemos que no se va a dar. Todos estábamos pendientes de que a ver en verano cómo se pueda plantear la situación. Hemos puesto toda nuestra ilusión en que las vacunas se cojan, se vayan poniendo cada vez más y que nos pase un poco como aquellos países en los cuales hemos visto que las tasas de vacunaciones han llegado a porcentajes muy altos. Ahí tenemos a Israel, ahí tenemos a Gran Bretaña, ahí tenemos Gibraltar incluso, en el cual, pues bueno, su situación no es ni muchísimo menos la nuestra y es a lo que tendemos, lo cual nos haga que por lo menos los servicios sanitarios cojan y puedan descansar. La primaria está muy agotada, aparte de que ya de por sí ya venía arrastrando un déficit importante. Ha hecho esto, ha sido pues bueno, la puntilla que ha empeorado la situación en la asistencia primaria. Y luego los hospitales, pues con los ingresos en UCI fundamentalmente, son los que nos están llevando a una situación, lo que te digo, muy preocupante. Si nos retrotraemos a un año atrás, nos ponemos en marzo y en abril del 2020, desde el sindicato médico se hacía peticiones al Departamento de Salud de EPIs y de medidas de seguridad. Un año después, ¿qué es lo que pedís al Departamento de Salud? Fundamentalmente personal. Uh-huh. Ahora mismo como tal, no desde ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, la distribución de material de protección prácticamente no hemos tenido ningún tipo de fallo, ni muchísimo menos. Lo que sí es personal. El personal, estamos muy escasos de personal y lo que te digo, el cansancio se va acumulando. Fundamentalmente personal, estabilidad de las plantillas, que hace que la gente también se lo tome a lo mejor incluso hasta de distinta manera, de cara a esa situación emocional que vives cuando encuentras que tu puesto de trabajo no está fijo como tal. Entonces, y llevas muchos años en esto, es decir, no es de que cojas y hayas entrado hace unos meses, no, sino gente que lleva 2, 3 años, 4 años, 5, incluso 10 años. Es más, tengo compañeros que se van a jubilar y tan siquiera han tenido hasta ahora una plaza, es decir, que cogen y se van a jubilar de interinos. Entonces, eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a que el personal coja y lleve muchísimo tiempo sin coger y ver una estabilidad en su puesto de trabajo. Efectivamente, Es muy importante. esa temporalidad que la semana pasada pues hubo precisamente un acto de protesta, una manifestación en todo el sector público vasco. Y si el 9 de mayo termina el estado de alarma, ¿cuál es vuestra opinión, vuestro No sé. posicionamiento? Nos estamos echando las manos a la cabeza si es así. Es decir, todo depende, veremos a ver si el estado de alarma hace que la restricción a la movilidad siga o no siga. Si la restricción a la movilidad sigue exactamente en las mismas circunstancias, pues bueno, estaremos lo suficientemente cautos como para coger y poder seguir adelante. Ahora, si no, vemos que la situación puede ser caótica. Si se levanta la mano y la movilidad se libera más todavía, la situación va a ser que la cuarta nos va a venir una quinta, una sexta y veremos a ver hasta que entonces la población no esté totalmente vacunada, no veremos ningún aviso de luz. O sea, la única solución pasa por vacunarnos y vacunarnos masivamente. Fundamentalmente es eso. Fundamentalmente la cuestión está. Es más, acuérdate, Yolanda, que lo hablábamos el año pasado cuando decíamos y hablábamos de las vacunas, que decíamos, ¿tendremos una vacuna para finales de año? Así ha sido. Ya has visto que para finales de año hemos tenido una vacuna. Ahora tenemos que ser lo suficientemente prudentes para decir, pues bueno, hasta que nos alcancen unos niveles de vacunación lo suficientemente importantes, tenemos que llevar nuestras medidas restrictivas y nuestras medidas de protección en todo momento.
mascarilla, distancia social, mascarilla, distancia social, es algo que vamos repitiendo cada 2 por 3. Y es que es lo único que ahora mismo coge y nos tiene que librar de que este último tramo, este último paso, hasta poder llegar a una vacunación lo suficientemente importante de protección, tenemos que coger y tenemos que mantener. Y aún así, bueno, esto es una información sin confirmar desde el departamento, pero en el Hospital de Cruces personal, de hecho, en concreto, enfermeras, después de recibir la segunda dosis de la vacuna, han dado positivo en coronavirus. Hombre, una cosa sí te digo, la vacuna no es una inmunización al 100%. No solamente en Cruces, en el resto de los hospitales también ha habido positivos posteriores a la vacunación completa incluso. Lo que te digo, la eficiencia, o mejor dicho, la eficacia de la vacuna no es del 100%. Entonces, el riesgo de infección persiste. Ese riesgo de infección, según la población vaya cogiendo y vaya adquiriendo inmunidad, va a disminuir. Pero mientras tanto, tenemos ese riesgo de infección. Eso sí, la vacuna lo que hace es que esa infección que se pueda producir no va a ser ni grave y normalmente y generalmente ninguno de los casos terminan en el hospital. Entonces suelen ser generalmente casos banales que pasan más o menos desapercibidos con alguna sintomatología como tal, pero no estamos libres de ello. De ahí que la recomendación que existe es que, a pesar de estar vacunados, usted siga protegiéndose, siga poniéndose su mascarilla y siga manteniendo una distancia social. Esa es otra, es decir, lo que no podemos es bajar la guardia porque nos hayamos vacunados. La podremos bajar, pero dentro de mucho tiempo. Por ahora, no. ¿Y cuál es la recomendación? Nos mandaban antes por el WhatsApp de la tele que habían pasado el COVID y que, por lo tanto, y en vista de estos riesgos de la vacuna AstraZeneca, optaban por no vacunarse. ¿Eso es una decisión correcta? En principio, las autoridades sanitarias lo que recomiendan es que, aunque hayas pasado el COVID, la vacunación está totalmente indicada. La cuestión está en que esa indicación, lo que sí recomiendan es que hayas pasado más o menos un periodo de 6 meses desde que se cogió la infección o la enfermedad. Pero de todas maneras, a pesar de eso, y en un principio cogían y indicaban que solamente se pusieran una sola dosis. Luego, posteriormente, no. Luego, posteriormente, se ha visto que recomiendan incluso hasta las 2 dosis, pasados los 6 meses posteriores a la infección. Pero sí, está indicada la vacunación, ¿eh? De todas formas, también escuchamos muchas informaciones como que no están seguros de qué hacer. Entonces, si la AstraZeneca ha dado estos trombos, entonces el que tenga que darse la segunda dosis, pues a lo mejor le damos de otra vacuna. ¿Es eso recomendable? Y sobre todo es recomendable ir dando estas informaciones cuando no están ni siquiera ellos seguros de qué es lo mejor o lo peor. Mira, no es que sea lo mejor o lo peor, todo nos tenemos que basar justamente en aquellos estudios científicos que se están haciendo. Entonces, todas las vacunas, todas ellas han cogido y han producido trombos. Puede ser que a lo mejor la AstraZeneca haya tenido alguno más, pero todos han producido trombos. Entonces, ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento lo que ha dicho ha sido que no recomiendan esa segunda dosis a los menores de 60 años por ese riesgo de más. En principio hay que esperar a que los estudios que se están realizando con las segundas dosis, que estamos todavía a tiempo, es decir, aquellos estudios que, como te he comentado, están haciendo, por ejemplo, en Cruces con voluntarios en los cuales la segunda dosis se les está poniendo de Pfizer, veamos a ver si tiene alguna contraindicación, algún inconveniente o no, o justamente los niveles de inmunización son lo suficientemente importantes como si se hubieran puesto las 2 dosis de AstraZeneca. Pero hasta entonces no. Yo no diría aquello de que haya dudas. Una cosa es cierta, estamos ante algo nuevo y ante ese algo nuevo tenemos que ir mirando a ver qué es lo que pasa. Todas las vacunas, ya no solamente del COVID, todas las vacunas tienen efectos secundarios, unas más, otras menos. El sarampión, por ejemplo, tiene su riesgo. Ahora, hay que contrapesar, es decir, ¿qué es peor? ¿Pasar la enfermedad o arriesgarme a aquellos inconvenientes que pueda tener la vacuna?
En principio, sin lugar a dudas, hay que vacunarse. De cualquier forma, la Agencia Europea del Medicamento en ningún momento aconsejó la paralización de la vacuna, al revés, que había que vacunar y había que continuar para evitar Eso es, la ha contagios. fomentado. Únicamente lo que ha sido, y es más, lo que ha hecho fundamentalmente ha sido una recomendación de no ponerla a menores de 60 años. Luego cada gobierno ha cogido y ha hecho, pues bueno, su propia adaptación a la regla. Pero fundamentalmente ha sido eso, es decir, una recomendación de no a menores de 60 años. Y lo que te digo, el resto, es decir, Pfizer ha provocado trombos también, ¿eh? Y es más, tú date cuenta, ha pasado lo mismo con la de Janssen, a la cual en un principio se la ha paralizado. Ahora Estados Unidos además lo mismo, ha abierto la mano y ha dicho que no, que se sigue inmunizando con la Janssen exactamente igual. Entonces, lo que te digo, el tanto por ciento de efectos secundarios dentro de las vacunas no nos lo va a quitar nadie, pero fundamentalmente el riesgo que conlleva el coger la enfermedad, ya ves, 192 casos en UCI que lo están pasando muy mal, no es ni muchísimo menos el número de trombos que ha tenido la AstraZeneca. Es verdad, 192 personas en las UCIs en los hospitales vascos es una cifra muy difícil de asumir. Nos gusta la vacuna Janssen porque es solamente una dosis. Es un sistema diferente al de ARN mensajero, ¿verdad? Exactamente, es un sistema totalmente distinto y además fundamentalmente es que no precisa tampoco tanto sistema de control para el almacenamiento, es decir, no necesita temperaturas tan extremas como puede ser con la Pfizer ni con la AstraZeneca y el sistema además de transporte pues nos lo mejora fundamentalmente y luego que solamente con una dosis no es suficiente. Juan Carlos, ¿ya te han vacunado? Sí. ¿Que tienes una o las dos dosis? Las dos dosis ya. ¿De la AstraZeneca o a vosotros? No, Pfizer. De la Pfizer. Pfizer, sí, me tocó Pfizer. Pues me gustaría para terminar el mensaje que puedas dirigir a la audiencia o pues un poco dirigido en este sentido hay que vacunarse y hay que cumplir las normas. Hay que vacunarse, hay que cumplir las normas. No podemos mirar de que esto le puede pasar a otros si yo tengo cuidado. Hay mucha gente y muchos pacientes con los que hablas que dicen no sé cómo me he podido contagiar, lo estoy pasando fatal, he llevado todas mis reglas, luego si llevando todas tus reglas en un momento determinado te has podido coger, has podido bajar la guardia y te has podido contagiar, hay que coger y en este último tramo, es decir, estamos a las puertas de, en el momento en que lleguemos a un tanto por ciento de vacunación importante, coger y poder levantar un poco la mano, pero hasta entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que vacunarse, pero hay que seguir llevando las medidas. Mascarilla, distancia de seguridad, importantísimo para todos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por estos mensajes, por atendernos y por el trabajo que realizáis todo el colectivo sanitario y sobre todo los médicos. Gracias a vosotros.